Le bendiga más. Hermano, ¿usted me escucha bien allá? Ah, qué bueno. Tengo voz de maestro. Alejado de Dios. Hoy tenemos aquí el servicio sin energía eléctrica, pero eso no nos impide adorar al Señor y exaltar su nombre. Aleluya. Y quiero felicitar a los padres que están aquí en nuestra iglesia, porque padre es un rol muy importante que Dios ha otorgado a los hombres. Un rol que para mucha gente ha sido menospreciado, pero es bien importante porque el rol del padre da timón en la vida de los hijos, ¿verdad? Así que muchas felicidades, apreciados hermanos, aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales, que sean padres, muchas bendiciones también. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos hablando sobre la gracia sustentadora de nuestro Dios en tiempos difíciles. Y lo quiero ver como un Dios que es Dios Padre. El Dios sustentador, nuestro Padre sustentador, que a través de su gracia nos sostiene en tiempos difíciles. Creo, hermano, firmemente que no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Y quiero hacer esto para decir lo que... ¿Cuántos de ustedes han ido al supermercado en estos días? La carne está escaseando, la comida está escaseando y van a venir momentos difíciles. Y quiero traer esta palabra porque vienen tiempos todavía un poco difíciles, tal vez no de enfermedades, pero puede haber escasez. Pero sobre todas esas cosas, quiero darte una buena noticia, y es que Dios está en control. Dios nunca ha perdido el control. Dios nunca ha perdido su plan. Y que hoy Dios viene a decirte que tiene grandes cosas para tu vida. Son 3 preguntas que yo hice el domingo pasado. Nos quedamos el domingo pasado y contestamos una. Hoy quiero contestar la pregunta. Si puedo contestar la tercera, lo hago. Que es: ¿cuál es la meta de Dios para nuestra vida en medio de esos tiempos difíciles? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la meta de Dios para nuestras vidas en medio de tiempos difíciles? Para ubicarnos en la palabra del Señor, quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 al 9. Yo lo voy a leer bajo la versión Nueva Internacional. Pero el mensaje es más o menos lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Alabado el Señor. Gracias, Señor. Bendito el que vive. Gracias. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra del Señor:
Y le dije que lo voy a leer bajo la versión Nueva Internacional. No es la misma que la Reina Valera 1960, pero es lo mismo. O quiere decir lo mismo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístalo, manifestándose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, y te pedimos, oh Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, que podamos, Dios mío, alimentarnos, Señor, de todo, oh Dios, lo que tú nos tienes para nosotros. Danos de nuevo de tu palabra y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que Pedro, en su primera epístola universal, le dice a la iglesia que depositen en Él toda ansiedad. La ansiedad viene por el producto, o viene cuando nosotros estamos enfocados en el futuro y no tenemos lo que va a pasar. El ser humano, por lo general, le gusta conocer de antemano lo que va a pasar en su vida. Por eso los hombres y mujeres que no conocen a Dios van a los hechiceros, van a los adivinos para ser engañados, porque ellos quieren tener la idea de qué va a pasar en el futuro en su vida. Eso es una manifestación de ansiedad. Por lo general, cuando las personas están preocupadas en su vida, se llenan de ansiedad porque no saben lo que le depara el futuro. Y de antemano, el Espíritu Santo, Dios, usando a Pedro, nos dice a nosotros como creyentes que lo que va a pasar en el futuro, lo que te debe de estar preocupando, que te da ansiedad, debes depositarlo en el Señor. Eso significa que nosotros no debemos de preocuparnos del futuro, sino que nuestra preocupación debe estar en el presente. Porque el presente determina mi futuro. Si yo camino en el presente con Dios, en el futuro Dios estará con nosotros. Si en el presente yo vivo bajo las ordenanzas del Altísimo, viviendo una vida santa, una vida devota a nuestro Señor, eso nos garantiza un futuro de prosperidad y de bienestar, porque Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Mire lo que dice, segunda parte del versículo 7.
porque Él cuida de ustedes. No te preocupes del futuro, no te llenes de ansiedad por el futuro, porque Dios cuida de ustedes. Ahora da dos cosas que nos dice aquí. Practiquen el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es cuando yo puedo controlarme, mis ideas, mis pensamientos, y depositarlos en el Señor, esperando que el Dios de los cielos me guíe. En otras palabras, aleluya, el dominio propio, alabado sea el Señor, el dominio propio es yo controlar mi voluntad y someterla al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aleluya. Y dice el Señor, a través de la palabra, manténganse alerta. ¿Qué significa eso? Mantenerme alerta es saber que tengo un adversario que lo que quiere es robarme la bendición, y yo tengo que estar alerta de todas las acechanzas del enemigo, de todos los pensamientos negativos que el diablo quiere depositar en mí. Por eso dice, porque tu enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando yo he visto en Discovery Channel los leones que quieren robarle el territorio a otro, empiezan a rugir, porque al rugir fuerte, el león que está en el lugar dice, este león está más fuerte que yo y me voy a escapar. O es una manera de intimidar. El diablo quiere intimidarte. Y si tú te dejas intimidar, te va a matar, te va a devorar. Porque los leones que están en el territorio, si se dejan amedrentar por el león que quiere robarle su lugar, lo mata a él y mata a toda su descendencia. ¿Por qué usted cree que Pedro utiliza como ejemplo al león? Por eso mismo. Porque el león que quiere robar tu familia empieza a rugir de tal manera que tú tengas miedo, y ese miedo te haga a ti bajar la defensa o huir, y eso va a causar de que el león que toma, ¿verdad?, que roba el territorio, mata toda la descendencia del león anterior. Y el diablo literalmente quiere hacer eso, porque bien lo dijo el Señor, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso dice, resístalo. Resistirlo es una manera de una forma de combate. No es una acción, aleluya, pasiva. El resistirlo, diciendo aquí, manteniéndonos firmes en la fe. Resistir es tomar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en el Señor para derribar toda artimaña del diablo.
Y entre esas cosas está la adversidad. Entre esas cosas, Dios permite ataques a nuestra vida. Dios permite situaciones que jamás pensamos vivir. Pero es porque Dios quiere procesarnos. Y es una palabra que quiero que la escriba. Procesarnos. Dios quiere procesarnos. Dios quiere que cada creyente entre en un proceso. Es más, te voy a decir algo. Tú estás en el proceso de Dios. Y el proceso de Dios para nuestra vida es diferente cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios que trabaja de forma universal, pero también trata al hombre de manera individual. Cuando hablamos de la palabra adversidad, según el diccionario, dice que no es una palabra que aceptamos con facilidad. A todo el mundo que Dios le habla, le gusta que Dios le diga. Vienen momentos buenos, momentos de bendición, momentos, aleluya, donde te voy a bendecir, te voy a dar un nuevo trabajo, te voy a dar una nueva casa, te voy a dar un nuevo, aleluya, un nuevo viaje. Y vemos que la gente anda buscando que le profeticen bienestar. Pero cuando Dios le dice, vienen momentos de adversidades, ahí la cosa cambia. Cuando Dios le dice a la gente, vienen momentos de prueba, de crisis, de luchas. Ahí sí que la cosa no es fácil. Y cuando hablamos de adversidad, estamos hablando de dolor, de angustia, de incertidumbre, un tiempo y un espacio del cual todos queremos escapar. Todos queremos. Es más, le voy a decir, cuando Pedro escribe la primera carta de Pedro la escribió para el año 64 después de Cristo. 10 años después de que Nerón fue nombrado emperador de Roma. Y no sé cuántos de ustedes conocen la historia, pero Nerón fue el emperador romano más cruel y fue el que comenzó la persecución, donde utilizaba a los cristianos como antorchas vivas para alumbrar la ciudad de Roma. Nerón fue el que comenzó a utilizar a los cristianos como entretenimiento antes de las batallas de los gladiadores, donde ponía 20 o 25 cristianos en la arena y mandaban 3 o 4 leones para que se los comieran y ellos verlos morir y reírse y burlarse de los creyentes. Nerón creía que con eso iba a destruir el cristianismo, pero algo pasaba, que entre más mataba, más aceptaban al Señor, porque vieron a Dios como el Dios Padre sustentador, a pesar de las adversidades a las cuales estaban enfrentándose. Por eso Pedro escribe esta epístola durante uno de los periodos más fuertes de la persecución a la iglesia en el primer siglo. Seguramente usted no sabía por qué o qué significa esa palabra que ahora Pedro le escribe a esos perseguidos que están siendo asesinados
Y literalmente no era que los mataban. Mire lo que hacían. Cogían un palo, le amarraban las manos y los pies, le echaban un líquido para incendiarlo y vivos los quemaban. Y ese cuerpo quemándose era lo que alumbraba las calles de Roma. Y Pablo ahí le dice, Pedro le dice, depositen toda ansiedad. No te preocupes por el futuro, si vas a morir o vas a morir, porque Él cuida de ustedes. Y Él cuida no solamente la parte de vida, porque aún en el proceso de la muerte, Dios cuida de los suyos. Hay gente que dice, si Dios me cuida no me puede pasar nada o no me puedo morir. Claro, a la vez que naciste, lo más seguro que tienes es la muerte. Pero aún en el proceso de la muerte, Dios cuidará de ti, porque enviará ángeles que tomen tu vida, que tomen tu alma y la lleven ante su presencia. Ahora, contestando la primera parte de la pregunta, ¿cuál es la meta de Dios para nuestra vida en medio de estos tiempos difíciles? Primer punto. Dios quiere purificarte. Dios quiere ¿qué? Purificarte. Yo lo comparo de esta manera. ¿Cómo se saca el aceite? Pues cogen el olivo y le ponen presión y al oprimirlas sacan ¿qué? El aceite. Alabado sea el Señor. Entonces, aleluya. Eso literalmente pasa con los creyentes. De igual manera como hacen el vino. El vino cogen la uva, la ponen en el lagar y la gente empieza a aplastar con los pies ¿la qué? La uva. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Fíjense lo que le estoy diciendo, dos ejemplos de cómo Dios y cómo nosotros podemos vernos. El primer ejemplo que les di es el aceite de la oliva. El aceite de la oliva, cogen a la oliva y cuando usted compra, ¿cuántos compran como yo? Aceite extra virgen. ¿Cuántos compran el aceite extra virgen? ¿Qué representa el aceite extra virgen? Es la primera prensada que le dan al olivo. Esa primera prensada que le dan, o esa primera opresión que le dan a el olivo, ese es el aceite extra virgen, porque es la primera que prensada. Fíjense que para que el aceite y lo que nosotros utilizamos como aceite funcione, no es del olivo, o es del olivo, pero no es que el olivo lo hace solo, sino que el proceso del aceite se da cuando ¿qué? Lo dije ya, ¿cuándo qué? Cuando lo prensa. Y la Biblia nos dice que somos como el fruto de la vid. ¿Y qué es el fruto de la vid? Pues cogen las uvas
Otro ejemplo, la llevan al lagar. ¿Qué es lagar? Un hoyo. Y ahí tiran las uvas. Y van dos hombres o dos mujeres, normalmente utilizan las mujeres, y empiezan con sus pies a pisar la uva, y de ahí baja el líquido que después va a ser vino. Los creyentes tenemos que entender que como olivos seremos oprimidos, o como producto del vino seremos ¿qué? Pisoteados también. ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Cuál es la meta de Dios? Purificarnos. Fíjense que Job era un hombre que hacía lo recto ante los ojos de Dios. Job sacrificaba alabanzas a Dios todos los días por él y por su familia. Job era un hombre dadivoso, era un hombre, aleluya, que bendecía a la comunidad. Pero había algo en él que tenía que ser tratado y llevado a la opresión, llevado al pisoteo, como digo yo. Y leemos el libro de Job y vemos el proceso de la vida de Job, que es el proceso que cada uno de nosotros va a pasar. Cuando los problemas nos presionan, tiende a salir de nosotros las actitudes y los hábitos pecaminosos. Cuando usted empieza a pasar por pruebas bien complicadas y difíciles, empieza a salir ese viejo hombre a reducir, y Dios quiere tratar con eso, porque Dios es un médico por excelencia. Cuando usted tiene una herida con pu y va donde el médico no le va a decir toma esta pastilla. Primero, el médico no va a hacer nada, sino que el médico va a apretar para sacar toda contaminación, y Dios hace lo mismo. Como médico por excelencia, las pruebas vienen a sacar lo malo de mí. Esa conducta impaciente, donde queremos que se resuelvan los problemas inmediatamente. Vienen los arrebatos de ira. Yo en eso, hermano, tengo que confesar que Dios ha tratado y sigue tratando conmigo, porque esa es una de las reacciones que más a mí me da. La ira. Poco a poco, pero todavía de vez en cuando sale arrebatos de ira. Dios quiere tratar con nosotros, y en el proceso Dios quiere quitarnos y podamos ser mansos de corazón. En estos procesos también Dios permite, y la meta de Dios es que nosotros dejemos de perder la confianza en nosotros mismos en el sentido negativo. Y me explico ahí. Hay gente que se creen que son tan inteligentes, que son gente que se creen que tienen toda la habilidad del mundo y no necesitan de nadie, y no aceptan ayuda de nadie.
Son gente que tienen una alta confianza tal que creen que ellos son los únicos capaces de resolver los problemas. Y Dios trata con esa gente. ¿Y qué hace Dios? Los mete en pruebas y en situaciones para que aprenda a confiar en Dios y no en su propia sabiduría. Hay gente que no confía en ellos, pero confía en otras personas. Ponen toda su confianza en otra persona. ¿Y qué le pasa cuando esa persona los traiciona? Quedan destruidos. Si yo tengo que confiar en mí, en el sentido de que Dios me ha llamado como hijo o hija de Dios. Esa es la confianza que debemos tener. Tenemos que tener la confianza de que Dios no nos abandona. Tenemos que tener la confianza de que aun si yo fallare, Él no me dará la espalda. Escucha bien eso, porque el diablo ha querido robarte tu bendición de esa manera. Aunque tú fallares, aunque tú pecares, aunque tú te equivoques, Dios no te abandona ni te deja. Ni has perdido tu salvación. ¿Qué está esperando Dios? Que le pidas perdón. Así. Que le pidas perdón. Que te arrepientas de verdad. El que viene al Señor con un corazón contrito y humillado, Jehová Dios nunca lo despreciará. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. ¿Qué más esperas, hermano o hermana? Depositemos nuestra confianza. Y las pruebas y las luchas son el mecanismo de Dios para hacerte entender que tu confianza tiene que estar solamente puesta en el Señor. No en tu líder, no en tu pastor. Somos hombres, nos equivocamos. Y Dios quiere purificarte. ¿Y qué hace Dios? En esa crisis, los pecados, todas esas que yo le mencioné ahorita, empiezan a ser quitados. Y empezamos a depositarnos en el Señor. Y cuando vemos donde Dios nos saca, y cuando vemos cuando Dios obra, vamos desarrollando ¿qué? Confianza. Vamos entendiendo de que Dios está conmigo. Vamos entendiendo los procesos de Dios. Y aunque no lo entienda, confía porque Él está haciendo la obra. ¿Y qué es la meta de Dios? Esa es una de las preguntas que estamos contestando. La meta de Dios es que te llenes de Él. ¿Cómo yo sé, pastor o pastor? Usted me preguntará, pastor, ¿y cómo yo sé que yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que soy enteramente santificado? No es por hablar en lengua. No. Es una señal. Es una señal de una gracia. Pero no representa el todo, que significa que estoy lleno. Porque hay gente que nunca hablarán en lengua, porque eso es un don que Dios da. Pero aunque no hablen en lenguas,
están llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Y cuál es la meta de Dios a través de las pruebas? ¿Cómo yo sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios? Vaya conmigo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Cuando usted le pregunten cómo tú sabes que está lleno del Espíritu Santo, usted tiene que citar Gálatas 5, 22 y 23. Y este es el propósito, la meta principal de Dios a través de los problemas. ¿Qué es lo que Dios quiere conseguir? Pues mire, que llevemos los frutos del Espíritu. Y dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esta es la versión nueva internacional. Pero lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vemos eso, Dios permite las pruebas, las dificultades, las adversidades para que en mí, porque mire hermano, ¿cómo se da un fruto? ¿Cómo se da un fruto? Pues sencillo. Alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo. En este caso, pero lo voy a decir en un sentido figurado. Un agricultor, para recibir un fruto, primero tiene que poner ¿qué? Una semilla. Y cuando depositan la semilla en la tierra, esa semilla muere en la tierra. ¿Me va entendiendo, verdad? El agricultor pone la semilla en la tierra. El Espíritu Santo pone la semilla en nuestro corazón. El viejo hombre tiene que ¿qué? Tiene que morir. Como la planta muere en la tierra. Y luego que muere el viejo hombre, nace un árbol. Ese árbol es el árbol del Espíritu. Y ese árbol del Espíritu produce fruto. Ahora, en su Biblia no está en singular, ¿cierto o falso? Dice el fruto. ¿Sí o no? No dice los frutos. Dice el fruto. ¿Por qué? Porque un hombre lleno del poder de Dios tiene que dar todos los frutos que están ahí. Todo lo que aparece y no alguno. Usted no puede decir que está lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo si solamente tiene amor, pero no tiene paz o no tiene alegría. Oiga, y hay cristianos que aparentan ser amor, pero no tienen alegría. Usted lo ve siempre con una cara de amargado. O siempre están quejándose de sus vidas, no tienen alegría. ¿Qué fruto es ese? No. Entienda algo. El fruto del Espíritu son todos los que se mencionan ahí. Y el que tiene esos frutos tiene que parecer todos. Y el proceso de Dios en nuestra vida es para que cada una de esas cosas que dice ahí sean en nosotros. Por eso usted tiene diversidad de pruebas. O siempre tiene la misma prueba. Usted siempre tiene el mismo problema. Usted siempre tiene la misma adversidad, ¿verdad que no?
No, porque las pruebas van variando para que vaya desarrollándose en usted este fruto del Espíritu. Otra cosa que Dios quiere, que es la intención de Dios o la meta de Dios para que pasemos por las pruebas y dificultades, es la comunión. Segundo punto, comunión. La primera de ellas queda ¿qué? Purificación. La segunda es comunión. Mire, cuando usted le va las cosas bien, normalmente usted no piensa en nadie. Piensa más que en usted. Cuando las cosas le van bien, es posible que pase menos tiempo con el Señor y comience a no prestar la debida atención a nuestra relación con Él. Porque si todo le va bien, pues se va de gira, se va aquí, va para acá, tiene chavos para esto, tiene chavos para lo otro, y ahí usted gasta el tiempo en otras cosas porque vamos a dar bienestar a nuestro corazón y a nuestra alma y nuestra vida. Y si estamos cansados, pues nos dejamos de orar. Bueno, Dios sabe. Es que estoy de vacaciones, que estoy aquí, que estoy allá. Y muchas veces la gente en los tiempos buenos se dejan de Dios. Incluso podemos apartarnos de sus caminos. Muchas veces el propósito de Dios es que vivamos bien, ¿sabe? Pero muchas veces la gente tiene que aprender que el vivir bien se representa cuando yo estoy conectado con el Señor en todo tiempo. Entonces, ¿qué hace la crisis? La crisis nos ayuda a recordar nuestra necesidad de Él y lo impotente que somos para ayudarnos a nosotros mismos. Mire, una de las últimas cosas que dijo Steve Jobs. Steve Jobs es el creador o uno de los cofundadores de Apple. A su muerte tenía una fortuna en los bancos de $7,000 millones. En acciones tenía sobre $12,000 millones. ¿Y qué dijo Steve Jobs? Que muere de cáncer en el páncreas. Daría, dijo, el primero que dijo fue: tengo todo el dinero del mundo para contratar los mejores médicos del planeta. De hecho, los tengo. Pero ninguno de ellos me puede dar un día más de vida. He comprendido que un carro de $7,000 o de $12,000 fue lo que creo que dijo. Un carro de $12,000 me llega al mismo lugar que un carro de $1,000,000. De nada vale el dinero. Daría toda mi fortuna por un año más de vida, pero no lo puedo tener. El dinero ni la fama garantiza bienestar. Solamente la comunión con el Señor. Los tiempos difíciles nos llevan a ponernos de rodillas en oración y a buscar la comunión con Dios. Porque en esos tiempos difíciles entendemos que sin Él no podemos. Además, el Señor quiere que nosotros desarrollemos ser semejantes a Cristo y que nos acerquemos más a Él. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo vivo
que en todo momento, en toda situación, clamó al Padre. El Señor quiere que experimentemos la riqueza de su amor y que demostremos una reverencia sincera. Y eso es algo que se ha perdido en la casa de Dios. No en esta, sino estoy diciendo a nivel general. La reverencia ante el Señor. Hoy la gente le da lo mismo ir al Señor como quiera. Hoy la gente le da lo mismo y están viviendo vidas a media y creen que así a Dios le agrada. No, hermano. Dios quiere lo mejor de ti. Y no estamos hablando de vestimenta, hermanos. Aunque eso es parte de. Pero lo que Dios quiere es un corazón sincero que le adore. No que venga a la iglesia y aparente ser cristiano y después cuando está en el mundo aparenta ser mundano. El que practica tal cosa es irreverente ante los ojos de Dios, pensando que Dios no está en su santo templo. En la vida, como le dije, hermano, tendrás diferentes crisis. Todas tienen algo en común. Y esto es lo que quiero que entienda. El deseo y la capacidad del Señor para utilizarla a nuestro bien y para la gloria del Señor. Todo lo que vivas, lo que Dios quiere es que tú te acerques más a Él y confíes plenamente en Él y que tu experiencia puedan ayudarte a una conducta de bienestar, de santidad y creciendo en la gracia. Por eso vaya conmigo a Filipenses 2, versículo 1 y 2. Para que vea lo que nos dice Pablo ahora aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo estoy leyendo bajo la versión Nueva Internacional. Me gustó esta versión para este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto extrañable, llénenme de alegría teniendo con mismo parecer, un mismo amor, unidad en alma y pensamiento. Mire lo que Dios quiere que entendamos. Que cuando nosotros estamos siendo procesados y vamos adquiriendo la gracia del Señor sustentadora en nuestra vida, los unos y los otros, los que somos del Señor, la iglesia comienza a ¿qué? A aparecer, nos unimos y ahora mi prueba es la prueba de Aida, la prueba de Aida es mi prueba. Empieza a haber un amor de unidad espiritual fraternal. Empezamos a tener los mismos pensamientos. Dice la Biblia en Hechos, aleluya, capítulo 2, que cuando todos estaban unánimes, y en la unidad ahí era en parecer, en amor y unidad en el alma y pensamiento. En ese momento, dice la Biblia,
que descendió el Espíritu Santo. Y cuando vemos eso, hermano, entendemos de que Dios nos quiere unir a través de las dificultades y adversidades. Es importante entonces que veamos cómo se muestra la gracia de Dios en estos tiempos difíciles. Esa será la contestación de la tercera pregunta, que la vamos a contestar, hermano, diciendo algo bien importante: que confiemos en Él. Esta palabra, esta pregunta la voy a dejar para la próxima semana, y es: ¿cómo recibes la gracia? O la pregunta es: ¿cómo se muestra la gracia sustentadora de Dios en estos tiempos difíciles? Esa será la contestación de la tercera pregunta, que será el mensaje del domingo que viene. Quiero decirte, hermanos y hermanas, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que no te desanimes ni te desalientes. El Señor quiere desarrollar en ti, número uno, lo que acabé de decir ahorita: purificarte, santificarte. Y número dos, que tengas comunión con Él. Confía en el Señor, en el poder de su gracia. Hoy le damos gracias al Señor por este tiempo. Alabado Dios. Vamos a orar. Vamos a presentarnos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Esta palabra que ha sido predicada. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y que podamos confiar plenamente en ti. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya.